Vamos a orar. Padre, gracias por este momento. Señor, este momento es sagrado. Este momento es especial. Que lo hemos dedicado, Señor, a escuchar tu palabra. Así que te pido, Padre, que hoy tú nos hables. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos al corazón. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar con un pequeño ejercicio mental. Ahora, no se asusten, no les va a cansar mucho. Solamente les voy a pedir que se traten de imaginar, que formen una imagen mental de la palabra, la persona que voy a decir enseguida. Vamos a empezar con la palabra gringo. Imagínate en tu mente a un gringo. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué tan alto es? ¿Qué color de cabello tiene? ¿Cómo está vestido? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Ok? ¿Ya te lo imaginaste? Ahora vamos al segundo. Imagínate a un charro. ¿Cómo te imaginas al charro? ¿Cómo está vestido? ¿Cómo camina? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo habla? ¿Ya te lo imaginaste? Ok, tercero, y quiero que te imagines a un futbolista. ¿Cómo te imaginas al futbolista? ¿Cómo está vestido? ¿Cómo se porta? ¿Qué anda haciendo? Ok, este es el último. Ya te imaginaste a un gringo, a un charro y a un futbolista. Ahora quiero que te imagines a un cristiano. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es? ¿Cómo es ese cristiano que te estás imaginando en este momento? Ahora, cuando hablamos de un cristiano, algunas personas simplemente piensan en un ser humano, porque en algunas partes la palabra cristiano tiene ese significado. Y si le preguntas a alguien, ¿eres cristiano? Te puede responder, oye, pero ¿qué parezco animal? Porque ser cristiano es nada más, pues, ser un miembro de la raza humana. Para otros, ser cristiano simplemente significa que alguna vez te bautizaron o te bautizaste y te identificas como miembro de la iglesia cristiana, así como te identificas como mexicano o como fan de Real Madrid. Pero ¿sabías que los primeros seguidores de Cristo no se llamaban cristianos? De hecho, la palabra cristiano comenzó a usarse como un término despectivo. En Hechos 11:26 nos dice que los discípulos de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez en la ciudad de Antioquía. Y era un insulto que significaba algo así como pequeños Cristo. La gente decía, por decirlo así, mira a los cristitos que andan por ahí. No era ningún halago ser llamado cristiano. Pero entonces, si no se llamaban cristianos, ¿qué nombre se usaba para distinguirlos? ¿Cómo se identificaban? Y la respuesta está en el mismo verso de Hechos 11:26, y es que se llamaban discípulos. La palabra cristiano solamente aparece 3 veces en la Biblia, mientras que la palabra discípulo se usa 281 veces. No es malo usar la palabra cristiano. No les estoy diciendo que lo quiten de su vocabulario. Pero la palabra discípulo describe mucho mejor lo que significa creer en Jesús y seguirle a Él. Así que quizás no debemos quitar la palabra cristiano de nuestro vocabulario, pero debemos identificarnos a nosotros mismos más como discípulos y menos simplemente como cristianos. Porque hay muchos que se llaman cristianos. Oh sí, yo soy cristiano, pero en realidad no son discípulos de Jesús.
qué es lo que cuenta. Vamos a regresar al llamado de los primeros discípulos para entender lo que significa ser discípulo. Encontramos esta historia en Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. Y nos dice así la palabra de Dios. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Si un hombre desconocido se te acercara y te dijera que lo siguieras, ¿lo harías? De repente, a primera vista, esta historia parece un poco extraña, como que ahí están los discípulos remendando sus redes y llega Jesús y les dice, síganme, y ellos quizás por una fuerza en su mirada o quién sabe por qué, de repente comienzan a seguirlo. Pero eso no es lo que pasó. Tenemos que entender algo del trasfondo cultural para comprender lo que realmente está sucediendo aquí. Para estas fechas, ellos ya se habían encontrado con Jesús antes, ya sabían quién era, y Jesús ya estaba siendo conocido como rabino. Ahora, todos los niños varones judíos, ellos eran judíos, todos los niños varones empezaban a asistir a la escuela donde les enseñaban la ley de Dios, que se llama el Torah. El Torah es la ley del Antiguo Testamento. Y a partir de los 5 años comenzaban a asistir a la escuela para aprender a leer el Torah y aprender lo que era. A los 10 años, los mejores estudiantes seguían y los que no eran tan inteligentes o tan buenos para el estudio regresaban a la casa donde sus padres les enseñaban su oficio. Entonces, si tu papá era pescador, tú aprendías a pescar. Si tu papá era agricultor, tú aprendías a sembrar. Si tu papá era carpintero, aprendías la carpintería. Pero los mejores estudiantes seguían. Y entonces, a la edad de 17 años, ya podían decidir si se iban a dedicar ya de lleno a los estudios religiosos y convertirse en rabinos. Y los que querían ser líderes no iban a algún seminario porque no existían, sino que buscaban a un rabino, a un maestro de la ley que les enseñaba. Y entonces ellos aprendían de esa persona y la meta era llegar a ser como su rabino. Ahora, la manera de indicarle a un rabino que uno quería ser su discípulo era ir y sentarse a sus pies. Pero recuerden, esto solo era para los más listos, los que a partir de los 5 años y hasta los 17 habían estado estudiando la ley y habían mostrado que sí podían, y todavía se sentaban a los pies del rabino y el rabino les hacía una especie de examen verbal. Les hacía preguntas. ¿Qué harías tú en este caso? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué dijo el rabino fulano acerca de esta ley? Y sucesivamente. Y si el estudiante salía aprobado, por decirlo así, podía entonces convertirse
en discípulo de ese rabino y ojalá algún día llegara a ser como él. No era solamente aprender algunas de las ideas o las enseñanzas del rabino, era llegar a ser una copia de esa persona, de ese hombre. Entonces los discípulos seguían a sus rabinos durante años y los imitaban en todo para llegar a ser como ellos. Pero ahora observa lo que hace Jesús. Jesús no escogió, como lo hacían los demás rabinos, a los más capaces. Porque cuando Jesús llega a donde están Simón y Andrés pescando, el hecho de que estuvieran pescando indicaba que ellos eran de la banca. O sea, no eran jugadores superestrella, porque si no estarían siguiendo a algún rabino. Pero como eran pescadores, eso significa que cuando ellos habían ido a la escuelita para estudiar Torá, a los 5 años, ya a los 10, habían dicho, ya Pedrito, tú no sirves, y regresa a tu casa para que aprendas a pescar. Ya Andrés, esto no es para ti, regresa a tu casa para que aprendas a pescar. Y por eso eran pescadores ahí con su padre. Pero Jesús los escogió. No porque fueran de los más listos, porque obviamente no lo eran. No porque fueran de los más inteligentes, porque obviamente no lo eran. Sino porque estaban dispuestos. Porque cuando Jesús les dijo, vengan, ellos lo siguieron. Y Jesús no está buscando a los más preparados, o los más inteligentes, a los sobresalientes, a la gente que todo el mundo respeta. Jesús podría haber ido para llamar a los grandes rabinos más respetados del judaísmo, y si lo hubiera hecho, esa gente hubiese dependido nada más de su propio conocimiento. Y eso no es lo que Jesús quiere. Jesús quiere que dependamos de Él. Entonces Jesús no llama a los preparados, sino que prepara a los llamados. Lo que importa para Jesús no es que tú seas un superestrella, al contrario, eso probablemente te va a estorbar. Lo que Jesús busca es que estés dispuesto. Que cuando Él te llame, tú digas que sí. Y si tú dices que sí, Él te va a preparar. Él te va a capacitar. Ahora, quiero que observes lo que sigue. Jesús nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Así como Él llegó y escogió a esos pescadores que todos los demás rabinos habían rechazado, así Él también llega y nos llama a nosotros para que lo sigamos. Ahora, piensa en la confianza que eso tuvo que haberles dado a ellos. Imagínate a un estudiante común y corriente de cualquier rabino, ¿no? Él había ido, se había postulado ante el rabino le había dicho, ya está bien, puedes ser mi discípulo. Entonces, cuando cualquier persona llegaba y le decía, oye, tú no vas a poder, ¿cómo crees que vas a ser como ese rabino? Fácilmente le respondía, oye, no me importa lo que tú digas porque mi rabino piensa que sí puedo. ¿Cuánto más entonces Pedro y Andrés y Jacobo y Juan podrían decirle a cualquiera, Jesús me escogió porque Él piensa que sí puede? ¿Y sabes qué? Jesús también te escogió a ti. Jesús también te llamó. ¿Sabes cómo te llamó Jesús? Te llamó por medio del Evangelio. Porque dice 2 de Tesalonicenses 2:14, por esto Dios nos llamó por nuestro Evangelio. Jesús llegó caminando ahí a la orilla de la playa y llamó a Simón y Andrés. Y Él nos llega a nosotros cuando escuchamos la predicación o escuchamos a alguien que nos comparte el Evangelio y sentimos ese llamado en nuestro corazón y respondemos. Es porque Jesús nos ha llamado. Entonces, si Jesús te llamó,
¿Crees que no puede? Si Jesús te llamó, Él cree en ti. Él cree que sí puedes, no por tus propias fuerzas, pero con las fuerzas de Él. Él te cree capaz en sus fuerzas. Yo sé que algunos de ustedes enfrentan luchas en la familia quizás, problemas en el trabajo, dificultades económicas con sus hijos, recuerdos del pasado que se presentan nuevamente. Y el mundo dice, ya ves, tú no puedes. Pero Jesús te dice, yo te llamé. Tú sígueme. Conmigo sí puedes. Imagina que el entrenador de tu equipo favorito de fútbol llegara de repente ahí a tu casa y te dijera, oye, yo te quiero para la selección. Tú dices, ¿yo? ¿Aquí, así como estoy? ¿Me quieres para la selección? Sí, ven. Si el entrenador te llama, ¿no te daría confianza de que sí puede? Y si Jesús, el Rey del universo, te llama, es que Él te va a capacitar para que puedas hacer todo lo que Él te llama a hacer. Entonces, cuando Jesús nos llama, nos da confianza, pero ahora tenemos que preguntarnos a qué es lo que nos está llamando. Y la primera cosa, la primera tarea del discípulo es estar con Jesús. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, a Simón Pedro y Andrés, a Jacobo y Juan, Él no les dio planes, no les dijo, oigan, síganme y mañana vamos a ir a tal lugar y les voy a enseñar estas cosas y luego al día siguiente vamos a hacer esto. Aquí está la agenda, ¿quieren seguirme o no? No les dijo eso. Les dijo, síganme, o sea, vengan a estar conmigo y luego van a ver lo que va a pasar. Y la primera tarea que tenemos nosotros como discípulos de Jesús es estar con Jesús. O sea, pasar tiempo con Él. Porque solo así vamos a aprender de Él, solo así vamos a llegar a ser como Él, solo así vamos a ser discípulos de verdad. Uno de los mejores halagos que se podía dar al discípulo de un rabino era decirle, el polvo de tu maestro te cubre. El polvo de tu maestro te cubre. Ahora, no era porque estaban sucios y necesitaban bañarse, sino era una manera de decir, tú has seguido tan de cerca a tu maestro que el polvo que levantan tus pisadas te cubre. ¿No te gustaría que el polvo de Jesús te cubriera? Que cuando la gente te mira, te dijeran, oye, tú te pareces a Jesús. En tus palabras, en tus reacciones, yo lo siento. Pero eso solo puede suceder si pasamos tiempo con Él. ¿Y cómo es que pasamos tiempo con Jesús? Es en su palabra. En su palabra. Nosotros tenemos aquí en la iglesia clases de escuela dominical, este mensaje cada domingo, la célula familiar. Esas son maneras de pasar tiempo con Jesús. Cuando estás en tu casa y abres la Biblia y la lees, estás pasando tiempo con Jesús. Cuando escuchas algún sermón de algún buen predicador o algún devocional, estás pasando tiempo con Jesús. Pero ese proceso es esencial. Esa es la primera cosa que tiene que hacer el discípulo. Todo discípulo tiene que aprender de su maestro. Si tú no estás aprendiendo de Jesús, tu maestro, entonces déjame decirte muy sencillamente que no eres discípulo. Porque cada discípulo aprende de su maestro. Eso es lo que es ser discípulo. Es lo que significa la palabra, muy sencillamente. Ser discípulo significa estar con Jesús. Ser discípulo también implica sacrificio. Porque cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, ellos tuvieron que dejarlo todo.
dejaron la lancha que usaban para pescar, dejaron a su padre. Ahora esa lancha representa su forma de ganarse la vida, su oficio, su profesión, y su padre representa sus relaciones más cercanas, o sea, sus bienes, su profesión, su trabajo y las personas, sus parientes, sus relaciones. Cuando nosotros decidimos convertirnos en seguidores de Cristo, Él tiene que ser más importante para nosotros que cualquier otra cosa. Muchos de nosotros no vamos a tener que escoger entre nuestra familia, o nuestras posesiones, o nuestro trabajo, y Jesús. Pero algunos sí. Y hay jóvenes que se han convertido en seguidores de Jesús, y cuando llegan a casa y se lo dicen a sus padres le dicen: oye, tú escoges, o eres nuestro hijo o sigues a esa religión tan rara por ahí, pero no puede ser las dos cosas. Y los corren de la casa y tienen que decidir qué es más importante, Jesús o sus relaciones cercanas. Y aún en México y en otros países que conocemos hay personas que al decidir seguir a Jesús, familias enteras que han sido expulsadas de sus terrenos y han tenido que decidir entre lo que tienen y Jesús. Y muchos han optado por Jesús y Él no los ha desamparado y los ha bendecido más bien, pero han tenido que tomar esa decisión, y en algún momento cada uno de nosotros va a tener que decidir qué es más importante para mí. ¿Es Jesús? ¿O es alguna otra persona? ¿O es alguna cosa? ¿Es algo que me gusta? Ser seguidor de Jesús implica sacrificio. Ser seguidor de Jesús también significa reproducirte espiritualmente. Porque seguir a Jesús implica someter cada aspecto de nuestra vida a su control. Entonces, si Jesús fue un pescador de hombres, Él también nos llama a nosotros a hacer lo mismo, a pescar hombres. Llamar a otros a seguir a Jesús es una parte esencial de lo que significa ser discípulo. No es la tarea solamente de algunos, sino es el llamado de todos. Jesús dijo en Juan 15:8: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Te das cuenta? Muestras que eres discípulo de Jesús dando fruto. Ahora, ¿cuál es ese fruto? Podemos decir que es todo lo que hacemos para el Señor, pero piensa especialmente cuando tú siembras maíz en tu jardín. Siembras una semilla de maíz, ¿y qué es lo que vas a sacar? Más maíz, ¿verdad? O sea, el fruto que da una semilla es más de lo mismo. Entonces, si nosotros como discípulos de Jesús vamos a dar fruto, eso significa que vamos a estar produciendo más de nosotros mismos. En otras palabras, vamos a estarnos reproduciendo espiritualmente hablando. Y si no das ningún fruto, debes examinarte para ver si realmente eres discípulo. Porque la muestra, la evidencia de que eres discípulo es que das fruto. Jesús nos dice cómo dar fruto. Lo dice en los versículos que llamamos la Gran Comisión, en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Se dan cuenta que no dice hagan cristianos? Dice hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahora quiero que observes con mucho cuidado este pasaje. Porque
primeramente te dice que si tú te has bautizado, es porque te has convertido en un discípulo de Jesús. Hay gente que quiere distinguir entre creyentes y discípulos. Bueno, soy creyente, pero no soy discípulo. Eso ya es para los que están más entregados o más locos, no sé. Pero aquí Jesús dice, hagan discípulos bautizándolos. Entonces, si tú te bautizaste es porque estás diciendo, yo quiero ser discípulo. Y si tú te bautizaste, pero sin hacerte discípulo, entonces tu bautismo fue puro teatro. Y no significa nada. El hecho de bautizarte significa que te has convertido en discípulo de Jesús. Y entonces al hacer eso, tu propósito es llegar a ser como tu maestro, en tu carácter, en tu propósito, ser como Jesús y reproducirte y hacer más discípulos. ¿Sabes cuál es el plan de Dios para alcanzar al mundo con el Evangelio? Su plan es usarnos a nosotros. Así de simple. Y hace 3 años, el mundo se congeló por un contagio malo, que en pocas semanas se extendió alrededor del mundo. Dios quiere rescatar al mundo por medio de un contagio bueno, que es el contagio del Evangelio. Así como ese virus se extendía de persona a persona, así el Evangelio se extiende de persona a persona. Cuando lo creemos, cuando oramos y cuando lo compartimos, tú eres la persona que Dios quiere usar para que otros también lo puedan conocer. Y Dios ha puesto al Espíritu Santo en ti para ayudarte a hacerlo. Él te ha llamado y sabe que lo puedes hacer en su poder. No dejes que nada te intimide. Comienza con una persona. Comienza a orar. Si no has pensado todavía en quién es esa persona, pídele a Dios que ponga en tu corazón el nombre de una persona por quien puedes comenzar a orar. Comienza a orar. Y si oras con sinceridad y de corazón, de repente Dios te va a dar la oportunidad de compartir. Te va a mostrar cómo hacerlo. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros en esta mañana, en este momento, no pienses en los que no están? ¿Qué tal si cada uno de los que estamos aquí en esta mañana hiciéramos ese compromiso y le pidiéramos a Dios que nos mostrara a una persona que pudiéramos traer a Jesús? ¿Qué pasaría si hoy pensáramos en una sola persona que pudiéramos alcanzar? Dentro de 1 o 2 años seríamos el doble. Dios no nos está pidiendo lo imposible, pero nosotros somos el método de Dios para llevar su mensaje de salvación al mundo. Y tú eres parte de ese propósito si eres discípulo de Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, oh Señor, gracias, infinitas gracias, porque tú no nos abandonaste en nuestro pecado. No nos dejaste destinados al infierno, sino que Jesús nos rescató. Te pido, Señor, que pongas en el corazón de cada uno de nosotros a una persona por quien podemos orar y con quien podremos algún día quizás también compartir el Evangelio. Y esto te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.